Hermanos, estamos en la historia de la salvación, estamos viendo al personaje llamado Josué, estamos viendo ese libro de Josué y nos detuvimos, hermano, ahí donde Dios detuvo el sol en Gabaón. Y eso dice Josué 10:13, hermano, saca tu palabra, Josué 10:13 al 14. Josué, capítulo 10 de Josué, versículo 13 al 14. Y ahí sucedió ese milagro donde el sol se detuvo. Y mira, hermano, cómo lo dice. El sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. No hubo día igual, ni antes ni después, en que Yahvé haya obedecido una orden de un hombre. Es que Yahvé peleaba por Israel. Palabra de Dios. Y ahí, hermano, en Josué 10:21 dice, todo Israel volvió ileso al campamento junto a Josué. En adelante, nadie se atrevió a provocarlos. Palabra de Dios. Aquí en estos textos, lo primero que se nos ocurre es aclarar el lenguaje. Decir que el sol se detuvo puede ser una manera de decir que el tiempo se detuvo. Igual decimos nosotros, aún hoy en día, el sol salió, el sol se puso, sabiendo que en la realidad no es que el sol sale y se oculta, sino que se debe esto al movimiento de rotación de la tierra. Sin embargo, en tiempos de Josué se pensaba que la tierra era el centro y que el sol se movía alrededor de la tierra, y en tiempos de Galileo, allá en el siglo XVII, apenas comenzaba a formularse la teoría heliocéntrica, es decir, el sol es el centro, no la tierra, pero no existían aún suficientes pruebas para demostrarla. ¿Y qué interpretaciones se han tratado de dar a este pasaje del sol que se detuvo, hermano? ¿Qué has escuchado tú? ¿Qué cosas has escuchado? ¿Qué has leído? No hubo un milagro, sino solo uso del lenguaje poético. Los israelitas pelearon tan fuertemente que les pareció haber luchado el doble de un día, dicen algunos. Que no hubo ningún milagro, sino que ahí lo que quería decir simbólicamente, dicen algunos, que esos israelitas pelearon tan duro, doblemente. Pero otros proponen que hubo una nube muy espesa que cubrió el sol, manteniendo el día fresco para que la lucha continuara durante toda la tarde. Sin embargo, esta situación hubiera ayudado a Israel y a sus adversarios de la misma manera. Hay otros que han sugerido que hubo un eclipse solar para explicar la disminución de la luz solar, pero los eclipses nunca duran un día entero. Sin embargo, todas estas explicaciones se quedan cortas para explicar estas palabras ahí de Josué 10:14, que dice, nunca hubo un día igual, ni antes ni después. Es de notar que también está referido este evento ahí en Habacuc capítulo 3 versículo 11. Habacuc capítulo 3 versículo 11, este evento también está referido ahí en Habacuc y dice, el sol detiene su luz y la luna se para de repente al ver el relámpago de tus flechas y el rayo fulgurante de tu lanza. Y refiriéndose a Josué ahí en un libro llamado Eclesiástico o Siracide, en el capítulo 46, versículo 4, dice así,
No fue a una orden suya que el sol se detuvo y que un día duró tanto como dos. Palabra de Dios. Pero ¿qué pudo haber sucedido realmente ese grandioso día? Como con cualquier milagro, es inútil tratar de darle explicaciones científicas. Si un milagro es precisamente la suspensión de las leyes de la naturaleza, ¿cómo va la ciencia a tratar de explicarlo entonces? Por ejemplo, pensar que si Dios hubiera detenido el tiempo casi 24 horas, se hubiera producido una gran catástrofe sin límites en todo el universo, o al menos en nuestro sistema solar. Esto es la ciencia limitada tratando de interpretar y delimitar la omnipotencia de Dios. Y sabemos que en su poder infinito Dios puede alterar cualquiera de sus leyes sin causar ningún problema. Es que Dios pudo haber detenido la rotación de la Tierra y hacer que nada contraproducente sucediera. Y hasta pudo haber detenido el universo entero con la misma facilidad y sin dañar nada, porque Él es el autor y creador de todas las cosas, de todas las leyes electromagnéticas, las fuerzas gravitacionales, traslacionales y rotacionales. Dios pudo haber detenido también la rotación de la Tierra y hacer que nada malo produjera entonces. Y hay que preguntarse, ¿puede Dios hacer algo así? Si la respuesta que tú estás pensando es afirmativa, lo único que necesita Dios para hacerlo es querer hacerlo. Entonces, si Dios quiso hacer algo así, pudo perfectamente hacerlo sin ningún tipo de problema. Hay mucha controversia respecto de este pasaje y la Iglesia deja libre a quien quiera interpretarlo como un asunto poético, pero bien pudo haber sucedido exactamente como lo dice la Biblia. ¿Y será este el único incidente en la Sagrada Escritura en que se detiene o se retrasa el tiempo, hermano? Ahí en Segunda de Reyes, capítulo 20, del 9 al 11, Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 9 al 11, hay otro episodio en donde se refiere a un hecho muchísimo más breve, pero muy similar al de la batalla de Josué ahí en Gabaón. Dios quería enviar a través de Isaías una señal especial al rey Ezequías de que recuperaría su salud, y la señal fue que el reloj del sol dice que retrocedió 10 grados. Y en este otro milagro sucede lo mismo que en el anterior. No hay una explicación científica y pudo haberlo causado revirtiendo la rotación terrestre sin que sucediera ninguna catástrofe. Y este hecho también lo relata al hablar del profeta Isaías, el libro de eclesiástico Siráside, en el capítulo 48, versículo 23, y dice así: con él fue que el sol dio marcha atrás cuando prolongó la vida del rey. Palabra de Dios. Entonces, hermano, ¿qué conclusiones podemos sacar de estas citas bíblicas y de estos hechos narrados, tanto con Josué y con el rey Ezequías? Josué y Ezequías pidieron a Dios algo bien atrevido, que era alterar el curso de los astros. Dios respondió sus oraciones porque el sol, la luna y las estrellas obedecen al Creador. Dios pudo haber alterado su curso y controlarlos, independizándolos momentáneamente de las leyes de la naturaleza que Él mismo ha establecido. Pero hay un detalle que llama la atención, y es que en Josué capítulo 10, versículo 13, el texto nos habla de casi un día, no las 24 horas de un día completo. Y el relato de Segunda de Reyes capítulo 20, 11 que sucedió con el rey Ezequías habla de 10 grados de rotación de la sombra del sol, lo cual equivale a una cantidad de tiempo que podría completar hasta 24 horas exactas, el día casi completo de que nos habla Josué. Y hoy, hermano, en esa historia que puede ser fantasiosa, pero que intenta explicar y ligar ambos eventos bíblicos,
y tiene que ver el caso Galileo con este pasaje del libro de Josué? ¿Crees tú, hermano, que tiene que ver el caso Galileo con este pasaje del libro de Josué? Y es que en el siglo XVII Galileo, un científico del siglo XVII, sostenía sin suficientes pruebas la teoría de otro científico llamado Copérnico acerca del heliocentrismo, es decir, el Sol, el centro del sistema solar, y la Tierra se movía alrededor del Sol, y aunque no podía demostrarlo, hasta llegó a proponer las mareas como prueba del movimiento terrestre, cosa que resulta hoy, da risa al día de hoy, cuando sabemos que las mareas dependen de fuerzas gravitacionales ejercidas por la Luna. En ese tiempo la Iglesia no tenía ningún problema en aceptar la teoría heliocéntrica de Galileo y de Copérnico, pero como hipótesis, mientras no quedara demostrada con hechos comprobables. Y Galileo era admirado y reconocido por sacerdotes cardenales y por el mismo Papa Urbano VIII, quien, siendo aún cardenal, lo felicitó por el libro suyo en que planteaba la teoría de Copérnico, y posteriormente, hermano, lo condecoró y lo estimuló a seguir en su trabajo. El problema surge cuando Galileo no solo ya no escuchó la instrucción de la Iglesia de considerar que el heliocentrismo, es decir, hermano, que el Sol es el centro y la Tierra y los planetas giran alrededor, solo como hipótesis le decía la Iglesia, sino que Galileo propuso que la Iglesia debía reinterpretar algunos pasajes de la Escritura que estaban en contradicción con ese heliocentrismo que él estaba planteando, es decir, se estaba refiriendo precisamente a estos textos de la batalla de Josué en que se hablaba del Sol deteniéndose por casi un día. Y ahí, hermano, pensando en ese daño que se causó ahí en ese siglo XVII, en donde la Iglesia no salió bien parada, y donde Galileo también no oyó las instrucciones de la Iglesia, con esas interrogantes, con esos hechos de lo que tú conoces y lo que la Iglesia te está diciendo que sucedió, y con ese milagro tan grande de nuestro Padre que no se puede explicar, sigamos meditando las Escrituras en el corazón de María Santísima.